¿Te has preguntado alguna vez qué son los esteroides anabólicos sintéticos? Y no me refiero a cuáles son sus efectos una vez los usamos, sino cómo se producen, cómo se hacen, cómo se sintetizan. Y lo más importante aún, ¿cuál ha sido y cuál es su materia prima? Pues si tú también te has hecho este tipo de preguntas al igual que yo, este vídeo seguro que te interesa. Quédate y lo analizamos. Bien, pues empezamos con este vídeo. Un vídeo que lo más probable es que difícilmente encontraréis por toda la videoteca que tenemos en YouTube, pero que, como decía en la intro, vamos a ver cuál es la materia prima, ¿no? Y aunque puede ser una información que meramente pues la podéis ver o la puedes ver de una manera interesante, curiosa, bueno, y nada más. La verdad es que a lo largo de todo lo que analizaremos, sobre todo esto de cuál ha sido y cuál es, porque ese es el kit de la cuestión, cuál ha sido y cuál es a día de hoy la materia prima que se utiliza para sintetizar los esteroides anabólicos, al final del vídeo, como digo, te compartiré una teoría que tengo en base justamente a toda esta información que veremos y con la experiencia de los años que he ido hablando ya con gente muy mayor, gente que vivió su época, ¿no? del culturismo, de jovencitos, ¿no? Como digo, gente muy mayor y que al ir comentando y hablando sobre esa calidad de los esteroides anabólicos, he dado yo con una teoría que para mí es bastante interesante y que como mínimo pues te hará reflexionar. Así que quédate a lo largo de todo el vídeo porque al final te compartiré esta teoría y que a lo mejor nos puede sacar de dudas o todo lo contrario, nos mete en más dudas todavía. Obviamente tenemos que contextualizar para poder llevar este vídeo a lo más importante que nos atrae, que es cuál es la materia prima que se ha usado en la historia por primera vez y que se usa a día de hoy. Tenemos que, obviamente, contextualizar un poco, mínimamente, sin llegar a un nivel tan técnico, que intenta replicar un esteroide anabólico sintético. Bueno, creo que aquí todos sabemos que lo que intenta replicar es, pues, la actividad y el funcionamiento de las hormonas, ¿no? De las hormonas las hormonas naturales que posee nuestro cuerpo, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que saber qué es una hormona natural. Previamente tenemos que entender que nuestro cuerpo fabrica y produce aproximadamente más de 50 hormonas que cumplen un papel fundamental tanto en el crecimiento, la reproducción, el metabolismo, la presión arterial y hasta incluso en el estado de ánimo. Una hormona natural es una sustancia química que se fabrica en una glándula, penetra en la corriente sanguínea y ejerce un efecto específico en la actividad de otro órgano o de determinados tejidos en cualquier parte del cuerpo. Algunas hormonas son esteroides y otras no lo son, como por ejemplo las que no lo son. En este caso, la hormona insulina, la hormona tiroidea y un grupo de hormonas que se fabrican en la glándula pituitaria adherida al cerebro. La palabra esteroide significa como un esterol. Los esteroles son ciertos alcoholes sólidos que abundan en los animales y en las plantas. El más común de todos ellos es el colesterol, que generalmente se encuentra en el ser humano y en otros vertebrados. Todos los esteroides tienen una estructura molecular básica de 4 anillos de carbono conectados entre sí por un átomo de... Muchas otras sustancias tienen el mismo esqueleto básico molecular. Aquellas sustancias que lo tienen, ya sean esteroles o no, se les llama esteroides. Las hormonas esteroides son de dos tipos. Aquellas que mantienen vivas a las especies y aquellos que mantienen vivo al individuo. Ambas son esenciales para la vida humana. Aquellas que mantienen las especies de una generación a otra mediante el control de los sistemas reproductivos de ambos sexos se les llama hormonas sexuales. Los tres grupos principales de estas hormonas son andrógenos, hormonas masculinas, estrógenos, hormonas femeninas y progestógenos, las hormonas que regulan el embarazo y la menstruación. Y las hormonas esteroides que mantienen vivo al individuo lo hacen ayudando a regular el metabolismo. Y a estas se les conoce como adrenocorticales o simplemente corticoides. Bien, y aquí podemos observar una gráfica muy interesante que nos funciona a modo de mapa para poder ver la ruta enzimática que se empieza a generar previamente, como ya vimos,
por medio del colesterol la ruta enzimática para generar todos los grupos de hormonas que mencionábamos. Y en este caso, ¿no?, por orden, podemos observar cómo el primer grupo de estas hormonas son los progestógenos y su primera hormona fabricada, la pregnenolona, una hormona bastante interesante, muy interesante. De hecho, se usa a modo de suplemento en algunos países como Estados Unidos para un sinfín de beneficios sobre la salud. Se le considera la hormona madre, ya que de esta hormona, pues como podemos ver, se generan absolutamente todas las demás hormonas. Y podemos ver cómo en el mapa se empieza primero por una ruta del primer grupo de las hormonas progestógenos, la primera ruta hacia el grupo de los glucocorticoides, y en este caso su hormona más famosa como el cortisol, para luego generar el primer grupo de mineralocorticoides y su hormona más famosa como es la aldosterona en este caso. Y luego, por otra vía, y sobre todo por su retículo endoplasmático liso, una enzima muy interesante, como podemos observar aquí, la 3-beta hidroxisteroide deshidrogenasa. Muy interesante, digo, porque esta es una de las causantes, bueno, más bien la 3-alfa HSD, es una de las causantes que el provirón no puede ejercer toda su actividad anabólica. El famoso provirón que todos conocemos no puede ejercer toda su actividad anabólica. Esto ya lo miraremos en un vídeo futuro, pero esta es la enzima causante de que no se pueda activar toda esa potencia anabólica que contiene el provirón. Y bueno, aquí podemos ver luego por la otra ruta cómo luego ya pasamos a los dos grupos principales sexuales, como es, en este caso, el de los andrógenos, con su primera hormona, la dehidroepiandrosterona, o bien conocida como DEA, para luego pasar a la androstenediona y, obviamente, a partir de ahí ya a la famosa testosterona, que está luego, por su reducción en la 5-alfa, se transforma en forma libre como dehidrotestosterona o DHT. Y ya luego a partir de aquí pasamos por la famosa vía aromatasa, lo que tanto nosotros cuando usamos un ciclo los hombres no queremos que aromatizar, pero esta es la función al final de manera natural, química natural, como la hormona luego necesita transformar y pasar por la vía enzimática de la aromatasa a la conversión luego del grupo de hormonas, en este caso sexuales femeninas, como los estrógenos. Muy bien, pues con esta pequeña información técnica de qué es exactamente una hormona natural, ya nos podemos ir a lo que nos trae en este tema de este vídeo, la materia prima, de dónde se produce. La industria de hormonas esteroides se originó en Alemania y la mayoría de los primeros descubrimientos fueron hechos por los europeos. Entre 1929 y 1935, las hormonas sexuales fueron aisladas en su forma pura. Posteriormente, de 1935 a 1938, se hizo lo mismo con los corticoides. Poco después, las compañías farmacéuticas, tanto en Europa como en Estados Unidos, buscaron métodos para producir estas hormonas. La demanda inicial de esteroides se produjo por una terapia de sustitución, la cual buscaba curar los males humanos causados por insuficiencia hormonal administrando dosis extras de aquello que se carecía. De este modo, los habituales abortos podían evitarse mediante inyecciones de progesterona, los trastornos menstruales por medio de mayores cantidades de estrógenos, la debilidad causada por intervenciones quirúrgicas o enfermedades mediante andrógenos y el mal de Addison administrando un corticoide. Si quieres conocer también la historia y cronología que los esteroides anabólicos sintéticos se introducen en el deporte, te dejo por aquí un vídeo que realicé hace un tiempo atrás y en el que repasamos cómo y quiénes son los primeros en introducir la farmacología, es decir, los esteroides anabólicos sintéticos en el deporte. El problema era que el suministro de estas sustituciones era limitado. Las hormonas sexuales progesterona, testosterona y estrona habían sido aisladas en un primer momento de toneladas de ovarios de cerda, de testículos de toro
y orina de caballo, respectivamente. Como se puede imaginar, el procedimiento era muy ineficiente y muy costoso, y el rendimiento muy insignificante. De ahí que la investigación científica tomara una nueva dirección. Trató de duplicar las hormonas naturales sintetizando los esteroles básicos, abundantes en la naturaleza. Entre 1934 y 1940, los químicos europeos desarrollaron formas para producir sintéticamente las principales hormonas sexuales. Su materia prima fue el colesterol obtenido de fuentes animales. 3 compañías europeas de medicamentos, Schering de Alemania, Siva de Suiza y Organon de Holanda, fundaron durante los años 30 un cartel creado alrededor de un complicado grupo de procesos de patentes y de acuerdos y licenciamientos entrecruzados, los cuales le dieron a las 3 empresas el control virtual sobre la producción y venta de los esteroides sexuales sintéticos. Las firmes posiciones de patente de estas empresas abarcaron todos los métodos posibles para poder sintetizar los esteroides sexuales del colesterol. La producción de hormonas sexuales extraídas del colesterol aún era limitada y los precios muy elevados, alcanzando en un principio hasta $100.000 por gramo. El colesterol se obtenía en cantidades considerables de la médula espinal del ganado. Los procedimientos utilizados por los europeos para convertir el colesterol en hormonas sexuales eran complicados e implicaban un gran desperdicio. De ahí la elevación de precios. Una tonelada de materia prima se reducía en 4 a 9 kilos en la primera etapa. A pesar de los precios, el control tecnológico que tenían estas empresas les permitió dominar el mercado internacional para estos productos y sus sucursales americanas tuvieron mucho éxito. El éxito de las empresas europeas en los Estados Unidos incitó a las compañías farmacéuticas norteamericanas a una mayor actividad en el campo del esteroide sexual. Su estrategia básica fue la de minar el cartel europeo buscando una materia prima más barata y eficiente para obtener las hormonas esteroides. Esto permitiría simultáneamente a los competidores norteamericanos vender a precios más bajos y evitar la tecnología cautiva que había sido construida alrededor del procesamiento del colesterol. Parke Davis, una de las primeras compañías americanas que hizo esfuerzos para romper el cartel europeo, patrocinó una extensa investigación llevada a cabo por un químico llamado Russell Marker. Marker se concentró en determinadas sustancias esteroides de origen botánico llamadas sapogeninas. Se interesó particularmente en una sapogenina poco común llamada diosgenina, que había sido aislada de una planta del género Dioscorea en 1936 por los japoneses. En 1939, en una serie de brillantes experimentos, Marker determinó la estructura molecular de la sapogenina y demostró que estas eran un material de arranque extremadamente útil para la síntesis de la hormona sexual. En 1940 probó que la diosgenina podía transformarse en la hormona del embarazo, la progesterona. Marker mostró un gran interés en las posibilidades industriales de explotar las nuevas plantas esteroides y en la determinación de su química estructural. Organizó búsquedas de plantas en el sudeste norteamericano y en México, que pudieran producir diosgenina o cualquier otra sapogenina. Sus esfuerzos tuvieron éxito al descubrir que una buena cantidad de diosgenina se podía obtener de una raíz negra y aterronada, de una especie de Dioscorea, conocida en México con el nombre de cabeza de negro, una enredadera salvaje que crece en las selvas del sudeste de este país. Incapaz de convencer a las compañías norteamericanas de medicamentos que México era el sitio ideal para una industria de esteroides, Marker renunció a su puesto, rentó un pequeño laboratorio en la Ciudad de México y comenzó a trabajar en la explotación de sus propios procesos de esteroides. En 1943, Marker se presentó en una compañía mexicana llamada Laboratorios Hormona S.A., cuyo negocio era la venta de productos farmacéuticos, incluyendo hormonas naturales obtenidas de fuentes animales. Los dueños de esta compañía eran 2 europeos naturalizados mexicanos. Marker, según cabe suponer, llevaba consigo 2 kilogramos de progesterona que había obtenido a partir de la diosgenina, con un valor aproximado de $160.000 a precio de mercado, que representaba un alto porcentaje de la producción anual en aquel entonces. Somlo y Lepnan inmediatamente se dieron cuenta de la importancia del descubrimiento de Marker y lo persuadieron a que se les uniera para crear una compañía que industrializara la producción de la hormona. La nueva compañía se constituyó en la Ciudad de México en enero de 1944 bajo el nombre de Syntex. En 1949 fue descubierta en México una nueva variedad de la familia botánica de la Dioscorea, denominada barbasco. En un principio ya empleada por Marker, el barbasco tenía 2 grandes ventajas sobre la cabeza de negro. Primero, producía 5 veces más diosgenina y segundo, el barbasco era casi inagotable en México, mientras que la cabeza de negro se volvía cada vez más escasa. Aun cuando el barbasco producía un tubérculo mucho menor que la cabeza de negro,
este solo necesitaba 3 años para completar su ciclo biológico, mientras que la cabeza de negro necesitaba 20 años. Además, el barbasco era una planta invasora que se encontraba por todas partes en las áreas tropicales o subtropicales desde el nivel del mar hasta los 1600 metros de altura. Bien, hasta ese entonces, la batalla farmacéutica sobre la materia prima de los esteroides anabólicos estaba entre la farmacéutica mexicana Syntex y las farmacéuticas europeas ya establecidas. Sin embargo, la disponibilidad de la diosgenina, abundante y barata, no explica por sí misma por qué se le prefirió al colesterol, que era la primera materia prima elegida por los europeos. El colesterol obtenido del ganado también es abundante y barato. La verdadera superioridad de la diosgenina se encuentra en su enorme flexibilidad como materia prima de esteroides. Cuando el colesterol se descompone químicamente, solo 2 de sus componentes intermedios pueden ser transformados en productos comerciales. La diosgenina, en cambio, produce un componente intermedio conocido como 16-dehidropregnenolona, o 16-D, a partir del cual los químicos pueden avanzar hacia casi todos los otros esteroides farmacéuticamente interesantes en cualquier relación deseada. Pero obviamente, como es de esperarse, esto no acaba aquí, ya que para la década de los 60, la farmacéutica alemana Schering trabajó hasta obtener éxito en una nueva técnica, la síntesis total, para no verse obligada a depender enteramente del barbasco ni de cualquier otra materia prima natural. ¿Y qué es exactamente la síntesis total? Pues es un proceso completo que comienza con precursores simples y no suele necesitar la ayuda de procesos biológicos, como sí lo hace la síntesis parcial, en el que generalmente se deriva la materia prima de recursos naturales como plantas o cultivos celulares. Y es aquí que a partir de hoy y a día de hoy, la materia prima se origina a partir de biotecnología por microorganismos. Y básicamente las biotransformaciones de esteroides se fabrican hoy en día y se hacen mediante un proceso mixto de biotransformaciones microbianas y transformaciones químicas, como podemos ver en la gráfica. Y así es como por medio de la incubación de una gran variedad de hongos se pueden sintetizar todos los esteroides disponibles. Bien, pues después de toda esta historia y repaso, y al final llegar a la conclusión de las diferencias que hemos visto en la primera etapa de la sintetización de los esteroides anabólicos, cómo se producía en este caso con la materia prima que era al final de origen animal, que luego se reemplaza por la origen vegetal, que aún así sigue siendo, vamos a decirlo, entre comillas, más natural, desde un origen animal a el origen vegetal, al día de hoy que ya se hace por medio de hongos directamente, ¿no? Entonces, ahora bien, y esto ya de una manera muy informal, compartir lo que os decía en un principio del vídeo. Yo creo, sinceramente, mira, veréis, yo he hablado, llevo muchos años dedicándome a esto, llevo bastantes años también con la utilización de esteroides anabólicos y obviamente he compartido con mucha gente y mucha de esa gente también han sido ya gente pues vamos a decir, de una edad avanzada, ¿no? ¿Qué te puedo decir? De 50, 60 y para arriba, ¿no? 70 y más. Que en su día, cuando tenían 20 años, pues ya usaban esteroides anabólicos. O sea, estamos hablando que en la década de los 80, 90 o incluso más, incluso conocido, ¿no? Ya gente mayor que incluso probó con estas sustancias en plena década de los 70 incluso, ¿no? Y todos concuerdan en que la calidad de los esteroides era diferente. Es decir, el típico pegaban diferente, ¿no? El famoso pegaban diferente. Todos te pueden decir esto. Recuerdo incluso más haber compartido una vez con un hombre, ¿no? Que, bueno, pues era su padre en realidad, ¿no? Era dueño de un gimnasio, obviamente no voy a decir ni dónde ni cómo se llamaba, lógicamente, pero un gimnasio de la old school, de la vieja escuela, que sigue a día de hoy funcionando. O sea, un gimnasio que abrió sus puertas en la década de los 70 o los 60, a finales de los 60 por ahí, o sea, hace muchísimos años, ¿no? Era su padre, obviamente, que sigue vivo, por cierto, y sigue ahí trabajando en el gimnasio cada día y todo. Pues con su hijo, que también ya tiene sobre unos 40 y algo, largo ya, recuerdo una vez compartirme una anécdota que
tenían encontraron, se ve no sé dónde, en su casa o en el gimnasio, bueno, creo que en su casa, dentro de, pues un poco de las cosas que uno va apilando y acumulando, se ve que encontraron pues la típica, una caja de un esteroide anabólico, ahora no recuerdo cuál era, no sé si era Primobolan o algo así, que era de los 80, o sea, llevaba 20 años caducado, ¿vale? Que eso es un tema también para otro vídeo, la famosa caducidad que se le da a los esteroides anabólicos, a la química, ¿no? Esto ya lo haré en otro vídeo, pero te adelanto de que eso no es tan así, ¿de acuerdo? Pero bueno, el caso es que el concreto, este esteroide llevaba guardado, ¿no? Más de 20 años, ¿no? Y obviamente, pues caducado, ¿no? Era de los años 80, ¿no? Pues aún así, la persona en cuestión que os comento, probarlo, o sea, decir, bueno, me da igual, lo voy a usar igualmente. Y, aparte no solo de funcionarle, de hacerle el efecto, pegarle de una manera increíble, ¿no? Entonces, con toda esta experiencia de ir a lo largo de los años de ir hablando con gente que usaba estos compuestos en aquellas décadas, ¿no? Y con la información que acabamos de ver sobre la diferencia que hay hoy en día en esta materia prima, yo creo sinceramente que eso afecta a la calidad. O sea, es una teoría, obviamente, no hay estudio, ni tampoco, no sé si se podría comprobar de alguna aquella manera. Ya, sí que es verdad que aquí muchos se me van a lanzar al cuello, van a decir, es un tema químico, ¿no? Es imposible, la química es la química. Sí, lo sé, pero no sé, chicos, o sea, sí que es verdad que esto es un proceso químico, ¿no? Está sintetizado, o sea, hay que entender de que, sí, incluso que sepamos que el barbasco en este caso, ¿no? O la diosgenina, o la sarsaparrilla, que también se usó en su día, la sarsaparrilla también se usó, pero sobre todo, como hemos visto en el vídeo, el barbasco era el que más se usaba. Así tú tomes, te hagas té o bebida, infusiones a base de barbasco, no va a producir un efecto. Es obvio, esto ya lo sabemos, ¿no? De la misma manera que si tomamos un montón de uva, comemos un montón de uva, no nos va a poner en un estado etílico, o sea, no nos va a emborrachar, ¿no? No, o sea, es el vino el que nos va a emborrachar, ¿no? El que nos va a producir ese efecto, ¿no? de etílico, ¿no? En el cuerpo. Aunque el vino tinto provenga de la uva, por mucha uva que comamos, no nos va a producir el mismo efecto que si tomamos el vino. Obviamente porque hay un proceso, ¿no? Aquí no es químico, bueno, sí, todo es químico al final, obviamente, ¿no? No está sintetizado, pero sí que tiene un proceso químico, la fermentación de la uva, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, es verdad, aquí es lo mismo, ¿no? Por mucho que tú, o incluso comas testículos de toro, no te va a producir una elevación de la testosterona. Hay un proceso químico, ¿no? Y más aquí cuando más encima es incluso sintetizado. Pero, no sé, chicos, yo tengo esa teoría de que sí realmente la calidad de los esteroides es totalmente diferente a la de antes, la que tenemos hoy a la de antes. Esto es verdad, o sea, esto yo lo he visto, o sea, creo que sí influye en la materia prima, por muy sintetizado y por muy químicamente sintetizado que esté, y al final llegue a la misma molécula química, ¿no? Y replique la misma molécula química, en este caso de la hormona, de la testosterona, ¿no? En este caso, por ejemplo, o de cualquier otra, pero sobre todo la testosterona, yo creo que sinceramente que sí que hay una diferencia. Hay una diferencia en esa calidad, se produce luego, o sea, aunque, no sé, también por lo que vemos hoy en día, cada vez hay gente que usa más química y cada vez vemos hay mucha gente que no le pega, ¿no? Aunque sí, aquí también hay otros factores, que ya, de hecho, lo haré en el siguiente vídeo sobre la respuesta genética que se tiene individualmente a los esteroides anabólicos, ¿no? Esto también es un tema, sí, aparte, que hay que tenerlo en cuenta, pero sí que es verdad que esto te lo dicen todas las viejas escuelas, todas las viejas glorias, te dicen esto, de que realmente la química antes pegaba diferente, no se necesitaba tomar tanto, o sea, sobre todo en las dosis, la gente lo decía, es que te tomabas 10 miligramos de Dianabol, 10-15 miligramos y mutabas solo con eso, ¿no? De hecho, ya se sabe, ¿no? Que en la era dorada del culturismo, ¿no? La época de Arnold, de Franco Columbo, bueno, todos estos, ¿no? Serge Nubret, Dani Padilla, etcétera. Toda esta gente te tomaban esto, 10-15 miligramos diarios de Dianabol y era mutar. La testosterona mucho no se usaba,
prácticamente. Había pues una mentalidad diferente en esa época sobre la testosterona. Entonces, solo tomaban esto, 10-15 miligramos de Dianabol al día y eran mutaciones. Sí, volvemos a lo mismo. Hay una genética de respuesta individual, ¿no? Pero, de verdad, o sea, había mucha gente. Sí que es verdad que no había un abuso como hay hoy en día. No era algo tan común. De hecho, se mantenía bastante en secreto el uso de esteroides en aquella época. Por lo tanto, eran muy pocos los que consumían esteroide anabólico, ¿no? Se mantenía bastante en secreto. Era el secreto, ¿no? Era el gran secreto de los culturistas. Por lo tanto, cualquier usuario normal del gimnasio que entrenaba, hasta que no llevaba muchos años y ya se hacía más amigo quizás de los que ya eran culturistas de competición y ya pues le revelaban este secreto, ¿no? de suplementación, no usaban, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, tampoco era todo el mundo que iba a entrenar. Esto lo estamos viendo a día de hoy por la moda, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos hace ver? Que cada vez hay más usuarios hoy en día que utilizan esteroides anabólicos y cada vez hay más. Obviamente, claro, hay que ver la proporcionalidad. A más cosas pasan, a más cosas hacemos, más cosas van a pasar. Es la ley de la probabilidad. Entonces, sí, hay mucha más gente usando química hoy en día. Eso hará también que se vean más casos de gente que no responde bien a la química. Y es verdad, aquí entra esa parte de genética de respuesta individual, que ya lo haré en el siguiente vídeo. Pero también, sinceramente, creo también que el hecho de que la química hoy en día, los esteroides anabólicos, vengan de una materia prima como los hongos, me parece, no sé, de hongos, no sé, hongos, bacterias y demás, directamente incluso, vuelvo a decirlo, era en un principio de origen animal, la materia prima era de origen animal. Yo tengo esa teoría que, sinceramente, eso influye en la calidad luego del compuesto final una vez sintetizado, ¿no? Pero bueno, esto es una teoría mía. Lógicamente no la puedo respaldar porque nadie ha hecho un estudio sobre esto, pero yo creo que por una cosa quizás más de sentido común, algo tiene que ver, ¿no? Sí que es verdad que hay que, obviamente, meter en la ecuación otras variables, como vuelvo a decirlo, la genética de la respuesta individual genética de cada individuo, valga la redundancia, sí que es verdad, ¿no? Pero es que, macho, en los años 60 y 70, que, como hemos visto, la materia prima básicamente venía de origen animal, es que mutaban, la gente mutaba. Y bueno, incluso más, hasta ya los años 80, ya es, como hemos visto, hasta bien adentrados en los años 80, que la mayoría de la materia prima de los esteroides era ya luego de origen vegetal. Pero bueno, origen vegetal, sigue siendo algo ahora como es de origen sigue siendo vegetal obviamente, pero de hongos, ¿no? Ni siquiera es de hongos, o sea, prácticamente de una bacteria, ¿no? Una bacteria, bueno, un hongo no, bueno, ya me entendéis. Bueno, el otro era vegetal y ya no digo cuando es de origen animal. Esto también yo lo he visto con gente que es química y que fabrican su propia, bueno, no fabrican, sino que, bueno, pues la cocinan ellos mismos, ¿no? Como se suele decir. Compran la materia prima, tal, pero he conocido una vez un químico que vendía a un círculo muy, muy cercano y pequeño, pero también era para él mismo, ¿no? Y él, habían algunas que podía comprarlas, podía pillarlas, no sé cuál era su fuente, ¿no? No sé si era China, porque, bueno, en China todo es la que hay, pero había unas hormonas como la tiroidea, él producía la misma hormona tiroidea que la podía conseguir de origen animal. Y él decía, no tan categórico como lo estoy haciendo yo aquí, pero sí que decía que era diferente, ¿no? Creo que era la tiroides y había otra hormona que él conseguía la materia prima y que era de origen animal, ¿no? Seguía produciéndose de origen animal. Bueno, pues nada, simplemente esto, era compartir esta reflexión, al final es dejarlo ahí como una reflexión, más allá no podemos hacer nada, pero bueno, por mi parte, no puedo esto decirlo al 100%, obviamente no hay nada que sea al 100% cuando no hay más estudios detrás que te lo puedan confirmar. Un estudio de esto no creo que se vaya a realizar nunca. Pero bueno, esto también, la investigación también a veces se basa en la observación, ¿no? En la observación y en el análisis de la observación y de la información a veces que también va recopilando, aunque sea de manera más
coloquial, hablando con la gente y demás, ¿no? De eso se trata, ¿no? Los estudios también se basan en eso, ¿no? No siempre tiene que ser solo dentro de un laboratorio con ratas todo el rato, ¿no? Y aún así, hay estudios con ratas que no, obviamente no reflejan lo que luego se hace en el cuerpo humano. Así que bueno, chicos, pues ese ha sido un poco el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, os haya interesado. Dejadme en los comentarios si estás de acuerdo en esto, si crees que realmente puede haber una diferencia de los esteroides anabólicos de antaño que se producían, ¿no? Con materia prima tanto de origen animal como luego ya vimos que se produjo de origen vegetal a día de hoy, que es de hongos. Coméntame si estás de acuerdo, si no, qué te parece, déjate un like si también te ha gustado y nos veremos en el siguiente vídeo que hablaremos sobre la respuesta individual genética de los esteroides anabólicos de cada persona. Así que vaya muy bien y nos vemos en el siguiente vídeo.